Tengan muy buenas tardes todas y todos. Bienvenidos a esta cuarta tutoría de la Cátedra Aprendizaje y Cognición. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y también pues recalcar la puntualidad de cada uno de ustedes de los que está conectado. Pues gracias por ser puntuales y pues esperamos a que en el transcurso de la tutoría se vayan conectando los demás compañeros. Estamos ya en la recta final de nuestro ciclo, ¿verdad? En cada una de las materias o cátedras que nosotros llevamos y pues por ende, ¿verdad? Hay que estar muy atentos a cada una de las indicaciones que se les brinde, ya que prácticamente a partir de finalizada esta tutoría solamente nos quedarían dos y pues el trabajo final, ¿verdad? Que realizaríamos y entregaríamos. Quizás para ir adelantando un poco, ya tenemos eh, redactado, ¿verdad? La guía de un trabajo que ustedes van a entregar el 16 de diciembre y pues lo vamos a discutir al finalizar o en un espacio antes de finalizar lo que es esa tutoría. Las temáticas que se van a tocar el día de ahora, pues son temáticas bien comprensibles, ¿verdad? Llevando una secuencia de todo lo que hemos visto a lo largo de este ciclo, eh, llevando también, valga la redundancia nuevamente, quizás el hilo, ¿verdad? De todo lo que implica, ¿verdad? La cognición, ¿verdad? Nuestro sistema cognitivo y el aprendizaje. Eh, Quiero también, ¿verdad? Recalcar, ¿verdad? Que si ustedes han revisado lo que es el material, se van a fijar de que hay material que es bien extenso. Entonces vamos a tratar en este espacio de tocar de forma general las temáticas para que ustedes, ¿verdad? Tengan una noción de qué es lo que eh, vamos a, estamos hablando, ¿verdad? Estamos discutiendo y que al momento de volver a retroalimentar la información, pues tengamos ya una idea más clara. No sé si ustedes en estos días, ¿verdad? O días anteriores han tenido alguna problemática con respecto a lo que es el uso de plataforma y las vías de comunicación. Si esto ha sido, ¿verdad? O ha sucedido con alguno de ustedes, pues lo puede mencionar para dejar un registro, ¿verdad? En esta grabación para que coordinación general y coordinación de cátedra tome en cuenta su duda o inquietud, ¿verdad? Y pues pueda llevarla a consenso y puedan solucionar de alguna forma la problemática, pues. Eh, no solamente nosotros, ¿verdad? Hemos tenido problemas, sino que también grupos de otras cátedras. No sé si hay alguna duda o inquietudes, ¿verdad? Con el uso de la plataforma o las vías de comunicación, pues puede hacerla en este momento. Por mi parte no hay ninguna. Ok, entonces creo que estamos eh, en sintonía, ¿verdad? Eh, Quiero también tomarme unos 2, 3 minutos pues para felicitar a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hicieron en la realización del examen parcial. Eh, pues me siento satisfecho con cada uno de ustedes, pues eh, a pesar de que tuvieron alguna problemática en una o dos preguntas por ahí, pues la mayoría o quizás todo el grupo pues salió bien, ¿verdad? Salió bien, hay un promedio entre 7 y 10, podría decirlo, ¿verdad? Que está en ese promedio la nota, ¿verdad? Entre 7 y 10 de nota, ¿verdad? Entonces, me siento bien eh, satisfecho pues con el trabajo que ustedes han logrado, ¿verdad? Y que ha sido un esfuerzo de cada uno de ustedes la nota
que han sacado en este examen parcial, ¿verdad? Al igual, pues, en los trabajos que han entregado, pues también han puesto su mayor esfuerzo. Solo quizás tocar un punto antes de entrar de lleno a lo que es la temática, en cuanto a lo que es algunos elementos de la redacción en los trabajos. Eh, Quizás el más puntual y el más significativo es el hecho de la redacción en cuanto a lo que son las conclusiones en los trabajos. Eh, Hay que tomar en cuenta que las conclusiones van sujetas a los objetivos. Entonces, si ustedes hacen 3 objetivos específicos, ¿verdad? Ya que se puede crear un objetivo general y 2 o 3 objetivos específicos, pues las conclusiones van sujetas a esto, pues le estamos dando, por así decirlo, como el resumen o los resultados de la investigación o del trabajo que hemos realizado, ¿verdad? Eso es lo que va implícito en las conclusiones, ¿verdad? Dándole finalización a lo que hemos puesto en los objetivos. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso y llevarlo a la práctica, pues para los trabajos posteriores que hacen falta, ¿verdad? Entonces, pues tenemos un trabajo final que cada uno de los elementos o los contenidos de este pues van a tener una ponderación y pues, hay que tomar en cuenta eso para que no vaya a haber ningún problema. Eh, bueno, quizás ya terminando con esto, ¿verdad? Con estos anuncios o con estas inquietudes, pues vamos a pasar de lleno a lo que es la temática de este día. Y pues dentro de la temática de este día, pues sí vamos a tocar los contenidos eh, del desarrollo de las cátedras de las estrategias de enseñanza, ¿verdad? O desarrollo de las estrategias de enseñanza. Entonces, dentro del desarrollo o las estrategias de enseñanza, pues hay implícitos ciertos aspectos y están los procesos cognitivos y el aprendizaje significativo. Entonces, dentro del aprendizaje significativo, pues tenemos, ¿verdad? Bueno, antes de dar de lleno, pues el objetivo de esta temática o de este contenido es conocer la importancia del aprendizaje significativo en el proceso de aprendizaje y describir el proceso de aprendizaje en el ser humano y las modalidades y tipos de aprendizaje que existen. Entonces, teniendo claro este objetivo, ¿verdad? Los procesos cognitivos y el aprendizaje significativo. No sé si ustedes tienen alguna idea de qué es aprendizaje significativo. Ok, entonces el aprendizaje significativo es este, ¿verdad? El que nosotros tenemos o realizamos, eh, por así decirlo, todos los días, ¿verdad? En nuestro desarrollo, en nuestro diario vivir, en nuestro proceso con nuestra sociedad, ¿verdad? En los lugares que nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? Dentro del proceso, el aprendizaje significativo, hay dos aprendizajes, el aprendizaje implícito y el aprendizaje explícito. El aprendizaje implícito, pues, nos dice que es aquel aprendizaje que es incidental, ¿verdad? Espontáneo, tácito, ¿verdad? Inconsciente, ocurre constantemente sin que el sujeto tenga el propósito de aprender ni conciencia de estar aprendiendo. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje implícito, pues es ese aprendizaje que nosotros, por así decirlo, aprendemos, ¿verdad? Que todos los días de nuestra vida, en el transporte público, en nuestra familia, con nuestros amigos, eh, en una plática con nuestro jefe, con nuestro compañero de trabajo, cuando visitamos una tienda, un centro comercial, en fin, ¿verdad? Es algo que se hace espontáneamente, no está, por así decirlo, ya agendado o ya estructurado de una forma como lo vamos a aprender, sino que es algo que pasa espontáneamente. Ese es el aprendizaje implícito. Cuando hablamos ya del aprendizaje explícito,
pues este es el intencional, ¿verdad? Se produce con conciencia del aprendiz de la actividad o esfuerzo personal que realiza con el propósito de aprender algo, generalmente contando con la ayuda de otro, como la inmediata, deliberada y sistemáticamente tiene lugar en una institución escolar, docente en presencia, o bien con la ayuda mediata indirecta, docente a distancia. Es decir, nosotros en este momento estamos, ¿verdad? En un aprendizaje explícito, pues ya hay una calendarización, ya hay una agenda de lo cual nosotros vamos a seguir. Tenemos en sí ya lo que vamos a discutir en la clase o en la tutoría, y pues ya llevamos una agenda programada, ¿verdad? No es intencional, sino que ya no es, como decirlo, espontánea, ¿verdad? No es accidental, por así decirlo, ¿verdad? Sino que ya es intencional. Pues ya tenemos la intención, ¿verdad? Estamos aquí porque queremos aprender, ¿verdad? Y queremos escuchar qué es lo que el tutor o el coordinador dice con respecto a la materia, ¿verdad? Estamos aquí, pues es un requisito que tenemos que pasar la materia para poder avanzar en el curso, ¿verdad? Poder sacar la carrera en sí, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje significativo tiene estos dos elementos, el aprendizaje implícito y el aprendizaje explícito. Es decir, el ser humano aprende o recibe información en estos dos aspectos, en estos dos aprendizajes, ¿verdad? Implícitamente, cuando estamos fuera, salimos a un paseo, o vamos en el bus, vamos a un centro comercial, vamos al súper, o estamos con nuestra familia, ¿verdad? O estamos con nuestros amigos, aprendemos implícitamente, ¿verdad? Y cuando estamos en instituciones, ¿verdad? Ya sea en una institución donde nos enseñen algún idioma, estamos en la universidad o en la escuela, esto ya es un aprendizaje explícito. Estos dos elementos son fundamentales dentro de lo que es el aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje o adquisición y cambio? Pues el cambio básicamente es el aprendizaje, en el aprendizaje puede conceptuarse como el proceso interno de cambio resultante de la experiencia personal del aprendiz, tomando el término experiencia en su sentido más amplio y profundo. Es decir, el ser humano desde que nace es un ente de adquisición y de cambio. Es decir, el ser humano desde que nace va aprendiendo, ¿verdad? Y ese aprendizaje que va recolectando o que va adquiriendo a medida se va desarrollando con su familia, con sus vecinos, dentro de la sociedad, en la escuela, en fin, en todo proceso, ¿verdad? El ser humano va haciendo un cambio y lo podemos ver plasmado en cada uno de nosotros. Si yo les preguntara a ustedes eh, si han cambiado su forma de pensar de aquel niño, aquella niña que tenía 10, 9 años hasta la fecha, ustedes, su respuesta va a ser sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad lo ha, ¿cómo se llama? Lo ha exigido. Y pues ustedes, a medida la sociedad exige, ¿verdad? Y impone, ¿verdad? Ustedes también van cambiando, ¿verdad? Dentro de la escuela. No es lo mismo que aprendieron en primer ciclo que lo que están aprendiendo en segundo ciclo. Todo lleva un proceso y entonces todo ese proceso es un cambio. Entonces, a medida ustedes van avanzando en lo que es la carrera que ustedes están llevando actualmente, pues al finalizar, ustedes se transforman en profesionales y ese es un cambio, ¿verdad? Ya no son bachilleres, ya no son estudiantes de básica, sino que ya son profesionales, ¿verdad? Ya son graduados universitarios, entonces, y esto les genera un plus dentro de la sociedad, ¿verdad? Ya no son vistos como eh, eh, un agente de cambio, por así decirlo, eh, X, ¿verdad? Sino que son vistos ya como un agente de cambio ya profesional, ya con una carrera bien marcada, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que ustedes estén en la cima del aprendizaje solo por
tener ya una carrera universitaria, ¿no? ¿Verdad? El cambio sigue, ¿verdad? Ustedes a medida van entrando a ciertas etapas, por ejemplo, cuando ustedes cambian de ser ya profesionales, ¿verdad? Se gradúan de la universidad y entran a laborar, ustedes se van a dar cuenta que, pues, posiblemente dentro de toda la enseñanza que han tenido dentro de la universidad para sacar su carrera profesional, van a haber ciertos momentos que van a adquirir aprendizaje los cuales no los aprendieron dentro de la universidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente lo vieron, pero lo vieron teóricamente, no lo llevaron a la práctica, y ya en el trabajo sí lo van a poner en práctica, ¿verdad? Entonces allí ese va a haber un cambio también dentro de ustedes, ¿verdad? Dentro de lo que es su formación, ¿verdad? Y su enriquecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando también hablamos de adquisición, hablamos de la siguiente forma, de que la información o conocimiento de eh, habilidades o destrezas, de estrategias, de formas nuevas de comportamiento o actuación que implican modificación de las adquisiciones precedentes, ¿verdad? Es decir, tanto la adquisición, ¿verdad?, como el cambio se llevan de la mano, ¿verdad? Nosotros adquirimos información y esta información nos genera un cambio. Entonces, no, el ser humano no es un ente que tiene por así decirlo, un límite de aprendizaje. No, el ser humano empieza a aprender desde que nace hasta que fallece, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que hasta que envejece, ¿verdad? Pues eh, limitaríamos, ¿verdad? Sino que es desde que nace hasta que fallece. Entonces, el ser humano constantemente está aprendiendo y eso genera una adquisición y un cambio en su estructura, ¿verdad? En la sociedad. Es parte de lo que es también las estrategias también de enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque siendo entes de enseñanza nosotros, ¿verdad? Entes que pretenden, una vez ya graduados, ¿verdad? Teniendo nuestra carrera, pues vamos a ser entes de enseñanza y eso también va a generar una adquisición y un cambio en nuestros intereses, en nuestro desenvolvimiento. También se habla, ¿verdad?, de las modalidades básicas del aprendizaje. Cuando hablamos de las modalidades básicas del aprendizaje, pues hablamos que aunque los resultados de los procesos de aprendizaje implican cambio, no todos son los mismos, no todos son de la misma índole, por lo que su distinción tiene una relevancia especial en el orden teórico y operativo. Y esto, pues, las modalidades tienen dos aprendizajes, ¿verdad? Hay que tomarlos en cuenta, que es el aprendizaje por asociación y el aprendizaje por construcción. Cuando hablamos del aprendizaje por asociación, es en esencia un proceso de aprendizaje de carácter cuantitativo, ¿verdad? Es decir, va sumando en nuestro aprendizaje, ¿verdad? Es cuantitativo, lo podemos contar, lo podemos llevar un registro, lo podemos cuantificar. Cuando hablamos de un aprendizaje por construcción, de carácter cualitativo, es decir, a diferencia del anterior, conlleva modificación, reestructuración o transformación más o menos profunda de la estructura del conocimiento, ideas o esquemas mentales del aprendizaje. ¿Qué quiere hablar de estas dos formas? Del aprendizaje por asociación y del aprendizaje por construcción. Quiere decir que el aprendizaje por asociación es ese aprendizaje que nosotros recibimos en una institución, es en una institución, ¿verdad? Nosotros nos inscribimos en un curso de inglés y sabemos que hay módulos, ¿verdad? Hay módulos, no sé, hasta el módulo 20, no sé, hasta qué módulo llega, depende del idioma que nosotros estemos queriendo aprender o el idioma que nosotros queramos aprender, ¿verdad? Y la institución también, ¿verdad? Entonces, eso es cuantificable, ¿verdad? Si nosotros no cumplimos los 20 módulos, no podemos, para esa institución, no estamos aptos para poder graduarnos de ella, ¿verdad? De ser máster o profesional en el idioma, ¿verdad? Entonces, lleva una cuantificación.
lleva ciertos criterios. Igual en la educación que regularmente tenemos, pues van por grado, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, llegamos a noveno, ¿verdad? De ahí pasamos a bachillerato y así sucesivamente. Igual en la universidad vamos por años, ¿verdad? Entonces eso es cuantificable, es un aprendizaje por asociación, ¿verdad? Entonces cuando ya hablamos por un aprendizaje por construcción, estamos hablando de un aprendizaje más que todo empírico, ¿verdad? Un aprendizaje que no tiene una regulación, sino que es, yo quiero aprender que, eh, por así decirlo, quiero aprender el oficio de albañilería, quiero aprender el oficio de fontanero, ¿verdad? Quiero aprender el oficio de mecánico, aunque mecánica sí hay una especialización, por así decirlo, por asociación, ¿verdad? Pero empíricamente el hecho de poder saber que darle mantenimiento preventivo a nuestro vehículo es un aprendizaje por construcción, ¿verdad? Yo lo aprendí observando y pues construí mi esquema mental y esto pues me enseñó a poder yo darle mantenimiento a mi vehículo. Entonces, que quede claro, ¿verdad? O que quede muy implícito esto, que el aprendizaje por asociación es el que lleva una secuencia, una estructura, es cuantificable. Y el aprendizaje por construcción es el que nosotros aprendemos empíricamente, sin seguir ciertos criterios, ¿verdad? Sí seguimos algunos pasos, porque todo, tanto el aprendizaje por asociación como el de construcción, tiene ciertos pasos, pero uno es cuantificable y el otro es más cualitativo, lo aprendemos al momento de ir en un autobús, algún paseo, ¿verdad? De aquí a San Miguel, a La Unión, ¿verdad? Nos sentamos con una persona y pues él nos va platicando sobre cierta temática y pues vamos aprendiendo, ¿verdad? De una forma cualitativa. Entonces, eso es las dos diferencias dentro de las modalidades del aprendizaje, tener muy en cuenta eso. También está el aprendizaje literal, ¿verdad? Y el cual nos dice que concierne a un amplio núcleo del aprendizaje construido por la adquisición de información verbal sobre hechos y datos. Es el que yo también les decía, ¿verdad? Es el que es parte del que nosotros tenemos al momento de entablar una conversación. Por ejemplo, ustedes, pues, no sé si han tenido la oportunidad de conversar con alguien que, que les interese, ¿verdad? Que, por ejemplo, que hayan visto en una entrevista, hayan visto que es un escritor famoso o tenga un un plus dentro de la escritura o la escultura, ¿verdad? Algo que a ustedes les llama la atención y pues con ellos entablan una conversación y pues les platique cómo él ha aprendido o cómo él se ha desarrollado dentro de su área, ¿verdad? Entonces, eso es el aprendizaje literal, ¿verdad? Que en la adquisición de información verbal sobre hechos y datos, ¿verdad? O que ustedes puedan tener la curiosidad, ¿verdad? De poder ir a algún lugar, por ejemplo, a las ruinas del Tazumal, a algún paseo, ¿verdad? Donde haya sitios arqueológicos y ellos les brinden su información a medida de una forma verbal, ¿verdad? Y ustedes adquieren esa información. Y pues el aprendizaje es significativo, construye una forma de aprendizaje consciente en activar experiencias y conocimientos previos con lo que se realiza, con lo que se relaciona e integra el nuevo conocimiento. Es decir, ya tenemos el conocimiento previo de ciertas actividades y al momento de utilizar estos aprendizajes, pues lo hacemos ya más significativo, pues nuestra información previa se transforma, ¿va? Surge un cambio con la nueva información que nosotros adquirimos al momento de todas las actividades que yo les he dicho, ¿verdad? Anteriormente. También se habla de lo que es las capacidades y las competencias, ¿verdad? Sabemos que las capacidades y las competencias pues varían en cada ser humano.
No es decir que otros, que ciertas personas tienen más capacidades o competencias. No, no es eso el hecho de decir que otros tienen más posibilidades unos tienen más posibilidades que otros, sino que el centro de esto es que eh, de acuerdo a su desarrollo, a su desenvolvimiento en la sociedad, en su familia, pues algunos desarrollan más capacidades y más competencias que otros, ¿verdad? Que otros que no han tenido la posibilidad de poder entablar ese rol dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que que unos tienen más capacidades, sino que el desarrollo de estas es lo que se manifiesta más visible, ¿verdad? En unos seres humanos que en otros, ¿verdad? Entonces, todos tenemos las mismas capacidades y las mismas competencias. Eh, lo que radica es que el hecho de cómo nosotros las hemos desarrollado en nuestra sociedad, ¿verdad? Eso es lo que nos difiere de unos con otros, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Las personas adquieren mediante el aprendizaje distintos tipos de capacidades en las que pueden incluir congruentemente la multiplicidad de lo que aprenden niños, adolescentes y adultos. Para Garner, estos son los tipos básicos de aprendizaje y de información verbal: habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, actitudes y destrezas motrices. Es lo que yo les estaba diciendo, de acuerdo a cómo ellos se hayan desarrollado dentro de la enseñanza, ¿verdad? Algunas personas tienen más capacidad, entonces, y más habilidades dentro de lo que es el desarrollo o la sociedad, ¿verdad? Entonces, todos tenemos capacidades y tenemos competencias, pero tenemos que desarrollarlas paulatinamente, ¿verdad? Para que haya una uniformidad. Entonces, pero eso es de acuerdo a qué tanto yo quiero aprender, ¿verdad? A qué tanto yo quiero desarrollarme dentro de mi ámbito, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de mucho de la motivación de cada uno de nosotros. También se habla del aprendizaje asociativo, y este pues encierra lo que es el paradigma constructivista o conductista. Entonces, para los procesos asociativos, condicionamiento y aprendizaje son las palabras claves. El, el, el empirismo, que adquiere su apogeo en los siglos XVII y XVIII y prolonga su influencia en los siguientes, atribuye el fundamento y el origen de todo conocimiento a la experiencia sensorial o información proporcionada por los sentidos. Es decir, quiere decir que el ser humano, para esta, ¿verdad?, perspectiva, ¿verdad?, o este paradigma, el ser humano, pues, y salados lo sabemos, ¿verdad?, que para aprender, pues, utilizamos nuestro sentido del gusto, del tacto, del oído, del olfato y de la vista, ¿verdad? Si nosotros perdiéramos alguno de estos sentidos, pues también perdemos la oportunidad de poder aprender. Si perdemos el sentido del gusto, pues perdemos la oportunidad de probar nuevos sabores. Si perdemos el sentido del olfato, pues perdemos la oportunidad de experimentar nuevos olores o nuevos aromas, ¿verdad? Si perdemos la vista, que es algo fundamental, pues perdemos la oportunidad de ver cambios, ¿verdad? En nuestra sociedad, en nuestro ámbito, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Si perdemos el sentido del oído, ¿verdad? De escuchar, ¿verdad? Entonces perdemos también, ¿verdad? Muchas eh, oportunidades, y lo podemos ver de manifiesto en las personas que son sordas, ¿verdad? Ellas no quiere decir que son mudas, ¿verdad? Sino que son solamente sordos y no han tenido la capacidad, pues, para que las personas puedan aprender a hablar, ¿verdad? Articular frases, a poder conversar, ¿verdad? Se necesita en conjunto lo que es el oído, ¿verdad? Poder escuchar para poder nosotros hablar. Entonces, no es que las personas sean mudas, ¿verdad? Sino que no han tenido esa capacidad de poder escuchar los sonidos y poder articular estos, ¿verdad? Para poder ellos entablar una conversación verbal. Entonces, el sentido quizás más importante o los sentidos más importantes pues son
el tacto, ¿verdad? La vista y el oído, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que el olfato y el gusto no son importantes, pero quizás para poder en lo que es la enseñanza y el aprendizaje, pues sabemos que en las instituciones, o ya sea un aprendizaje eh, implícito o explícito, pues siempre es bien importante lo que es el oído, la vista y pues el tacto, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos más importantes y que están encerrados en el paradigma constructivista. Las principales ideas del empirismo, dice aquí, los objetos constituyen constantemente o constituyen constelaciones de cualidades sensoriales. La mente es como un papel en blanco, es decir, una tabla rasa, ¿verdad? Eh, una tabla rasa, ¿verdad? Así lo tenían, así lo entendía eh, eh, este paradigma, ¿verdad? Constructivista, que nosotros nacemos como una tabula rasa, ¿verdad? Nacemos sin adquisición de la información. Es decir, pongámonos o imaginémonos que nosotros o todo niño, todo bebé, nace con su mente en blanco. Entonces, eh, a medida él se va desarrollando dentro de su familia, con su mamá, con su papá, este, va adquiriendo información y se va llenando, ¿verdad? Es como la maestra que va llenando la pizarra para que el alumno pueda entender la materia o la clase que ella está dando. Entonces así miraba este paradigma conductista al ser humano, ¿verdad? Que se nace con la mente en blanco y a medida se va desarrollando en la sociedad y se va desarrollando en las etapas, va adquiriendo información y esta tabla o esta tabla se va llenando de información, ¿verdad? Entonces, así era como lo miraban, ¿verdad? O lo miran el paradigma conductista. También se habla, ¿verdad?, del objeto de estudio es la mente, ¿verdad? Para los conductistas, el estudio principal o el objeto principal es la mente. El mentalismo, ¿verdad? Utilizando el método de la introspección o inspección. Cuando hablamos de introspección, es decir, qué es lo que el ser humano piensa, ¿verdad? Y qué es lo que el ser humano puede ver. Introspección, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo pienso? Y lo que es inspección o inspección interior, ¿verdad? Es decir, qué es lo que yo me interesa, qué es lo que yo pienso de cierta idea, qué es lo que pienso yo de cierta pregunta, de qué pienso yo de alguna situación, ¿verdad? Ellos le tomaban muy importancia a eso, ¿verdad? La introspección. También se habla, ¿verdad? De la distinción de ideas por su complejidad o simplicidad y cómo estén compuestas análogamente a la composición de los cuerpos. Todo esto es muy importante a la hora de la adquisición de la información para los que estudian o los que llevan la corriente conductista, ¿verdad? Para el ser humano es muy importante, o para ellos es muy importante que el ser humano tenga o comprenda qué es lo que yo siento por X situación, qué es lo que yo siento o qué es lo que yo pienso por X situación, ¿verdad? Es decir, para ellos la conducta se modifica a través del aprendizaje. ¿Qué es lo que yo quiero aprender o qué es lo que yo aprendí, verdad? ¿Qué es lo que yo saco de ganancia de lo que yo he aprendido actualmente en todo este tiempo? Entonces, para los conductistas es bien importante lo que yo siento y lo que yo pienso de cierta situación. También, pues, podemos hablar de lo que es el condicionamiento pavloviano clásico. No sé si ustedes han escuchado de esto, del condicionamiento clásico, o qué ideas han tenido o alguna vez han escuchado de él, qué es el condicionamiento clásico de Pavlov. No, de mi parte no había escuchado eso, solo había escuchado algo del condicionamiento, pero de un señor que se llamaba Skinner, parece.
Correcto. ¿Y qué hablaba Skinner de él? Más o menos que era algo así como que si el niño no cumplía ciertos objetivos, parece, recibía un castigo. Y si los lograba, recibía como, no sé, algo que lo motivara a seguir aprendiendo, algo así. Correcto. Es correcto, ¿verdad? Entonces, el condicionamiento de Pavlov, ¿verdad? El condicionamiento clásico, pues, eh, aquí sale una imagen, ¿verdad? Si ustedes ya lograron ver el documento, pues, eh, sale una campanita, un plato de comida y un perrito, ¿verdad? Entonces, para Pavlov, ¿verdad? Así, en forma general, pues el condicionamiento clásico es, ¿verdad? Aquella forma de educar, ¿verdad? O de aprender que viéndolo desde este punto de vista, ¿verdad? El ejemplo que pone aquí él, que el perrito, ¿verdad? Al escuchar la campana, él sabe que es hora de comer, entonces ya él lo fue modificando, ¿verdad? Fue modificando y lo fue entrenando a ese sonido, ¿verdad? Ya él ya no le decía, o le ponía el alimento y a la hora específica, sino que él lo entrenó que a medida que él sonaba la campana, ya el perrito llegaba y sabía que tenía que comer, ¿verdad? Entonces, es de esa forma es el condicionamiento clásico, ¿verdad? Que es aquello, ¿verdad? Que hola, hola, es aquello que el ser humano va modificando, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros somos condicionados clásicamente, ¿verdad? Sabemos que, eh, por ejemplo, cuando estamos dentro de la escuela, sabemos que a tal hora es nuestro receso y tenemos 15 o 20 minutos de receso, ¿verdad? Ya cuando nosotros ya estamos viendo el reloj, que a la hora de las 3 de la tarde o a las 2:30 de la tarde ya tenemos que salir a recreo. Entonces, estamos condicionados, ¿verdad? A esa situación. Y así hay un montón de ejemplos dentro del trabajo también. Sabemos que a las 5 salimos de trabajar, a las 12 tenemos que salir a almorzar y tenemos un lapso para poder comer, ¿verdad? Entonces, estamos condicionados clásicamente y de este condicionamiento es que el que habla Pavlov, ¿verdad? También, ¿verdad? Habla también del condicionamiento instrumental en el aprendizaje. ¿Y qué es el condicionamiento instrumental? El condicionamiento instrumental es en el aprendizaje con los procedentes ya descritos. Se inicia con Watson en 1878 y 1958, quien establece dos postulados esenciales mutuamente vinculantes, ¿verdad? Frente al método de la introspección individual subjetiva privada utilizada en épocas precedentes, ¿verdad? La ciencia psicológica ha de ocuparse de lo que puede ser observado externa, pública y objetivamente según la idea positiva y por consiguiente, dice. Y número dos, el objeto de la psicología ha de ser la conducta o comportamiento observable y no la conciencia. Para Watson, todo lo que no responda a estos postulados son ecuaciones o especulaciones fastidiosas carentes de valor científico. Por tanto, dice, el objeto de la investigación en la conducta y el método consistía en la observación detallada de la conducta manifiesta de los individuos, animales o personas. Es decir, para Watson, en lo que es el condicionamiento instrumental, él eh, tenía que observar, ¿verdad?, la conducta, más no como el condicionamiento eh, clásico de Pavlov, ¿verdad? Él entrenaba a la persona, mientras que Watson observaba a la persona cómo se desenvolvía, ¿verdad? Es decir, para Pavlov, él entrenaba para poder modificar, ¿verdad?, la conducta. En cambio, Watson observa la conducta para poderla modificar. Es decir, Pavlov lo hacía, por ejemplo, yo quiero que el perrito haga sus necesidades en el patio. Entonces, él generaba un estímulo en el patio y así entrenaba al perrito para que pudiera hacer sus necesidades en el patio, ¿verdad? Hasta que el perrito aprendía, ¿verdad?
Era un constante, ¿verdad? Hasta que, por ejemplo, voy a sonar la campana y el perrito tenía que ir a hacer sus necesidades al patio, digamos, ¿verdad? En cambio, para Watson, no, él observaba y, y luego de observar, él modificaba la conducta. Entonces son totalmente diferentes las dos perspectivas, ¿verdad? Tanto de Watson en el aprendizaje o en el condicionamiento instrumental y que para Pavlov en el condicionamiento clásico. También se hablaba, ¿verdad?, de lo que es el aprendizaje de conductas sensomotrísticas o, o sensomotóricas, ¿verdad? Cuando hablamos de conductas sensomotóricas, pues allí ya va implícito nuestras dos, por así decirlo, extremidades, tanto extremidades inferiores como extremidades superiores, ¿verdad? Nuestras manos, nuestras piernas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el aprendizaje de conducta? El aprendizaje de conductas sensomotrísticas o sensomotrices, ¿verdad? Dentro del paradigma conductista debe destacar el aprendizaje de conductas sensomotóricas complejas que concierne a innumerables actividades como atornillar y desatornillar, escribir, mecanografía o manualmente, pintar, bailar, jugar al tenis y conducir vehículos. Entonces, para, eh, para el constructivista no solamente es el simple hecho de aprender teóricamente, sino que también llevarlo a la práctica, ¿verdad? No solamente adquirir la información y guardarla en nuestro sistema cognitivo, sino que también llevarlo a la práctica. Y es donde se pone de manifiesto el aprendizaje de conductas sensomotrices, ¿verdad? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿verdad? O no sé si han tenido la curiosidad de saber cómo actúa, ¿verdad? El cuerpo o cómo actúa ese sistema, el sistema cognitivo, las dendritas, nuestras neuronas, y mandan el impulso a nuestras extremidades, tanto inferiores como superiores, ¿verdad? Para poder atornillar, para poder abrir la puerta y mover la llave, quitar un pasador, manejar un vehículo, manejar una bicicleta, ¿verdad? Jugar en un juego de video, utilizar la máquina, la computadora, escribir, ¿verdad? Entonces, todo eso es un aprendizaje, son conductas sensomotrices que nosotros aprendemos de una forma ya sea empírica o en un proceso, ¿verdad? Pero son parte de nuestro desarrollo, ¿verdad? De nuestro desarrollo de estrategias, tanto usando los procesos cognitivos y los procesos de aprendizaje en cada una de ellas. También se habla, ¿verdad?, de lo que es el aprendizaje por observación. Es decir, ¿verdad? Eh, el aprendizaje por observación creo que es bien implícito y es bien se pone de manifiesto en las primeras etapas de nuestra vida, ¿verdad? En las primeras etapas del ser humano, cuando estamos en una edad lactante, ¿verdad? Vemos que el niño imita acciones del papá o de la mamá, ¿verdad? Entonces, también imita, ¿verdad? Acciones que ven a televisión, alguna caricatura, algún juego de video, ¿verdad? Él quiere ser un superhéroe, ¿verdad? Él ve a Batman y quiere ser Batman porque él se tira se tira a los edificios y salva a las personas, ¿verdad? Él tiene un ideal. Entonces, el aprendizaje por observación es ese, ¿verdad? El modelo de imitación. Entonces, por eso, en psicología es bien importante, ¿verdad? Educar al padre y a la madre al momento también de que ellos eduquen a sus hijos, porque a veces, ¿verdad? Existen en las familias, ¿verdad? Y en todas las familias, parejas jóvenes que tienen a sus hijos, pues existen discusiones. El padre o el esposo no está de acuerdo con la madre en alguna situación y pues esto genera un conflicto y pues a veces se gritan, se discuten, ¿verdad? Fuertemente. Algunas veces
existe violencia, ¿verdad? Física, y pues el niño está frente a esa violencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que el niño aprende a esas actividades, ¿verdad? Aprende esas acciones. Y en algunos videos se ha visto, ¿verdad? Que el papá está golpeando a la mamá y el niño también empieza a golpear a la mamá, ¿verdad? O viceversa. Eh, el papá está discutiendo, la mamá está gritándole al esposo y pues la niña o el niño también empieza a gritarle, o sea, le faltan el respeto. Entonces eso es una forma o un ejemplo del modelo de imitación, ¿verdad? Entonces por eso eh, hay que tener mucho cuidado al momento de, de hacer una acción o de hacer alguna actividad frente a un niño, ¿verdad? En las primeras etapas de su vida, porque esto es una forma él aprende imitando, ¿verdad? Y pues lo podemos ver, ¿verdad? A medida este infante va creciendo, va desarrollando eh, ciertas actitudes, ciertos rasgos de la persona significativa para él, ¿verdad? Entonces, por eso a veces se escucha decir, usted tiene los mismos gestos que su mamá, usted tiene los mismos gestos que su papá, usted igual se enoja, tiene el mismo carácter de su papá, ¿verdad? Usted también tiene el mismo carácter de su mamá. Entonces, y no es que porque sea hereditario, venga ya en los genes, sino que es porque a tempranas etapas de su vida, él vio esas acciones y las aprendió por medio de la observación. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en esas etapas y pues saber guiar, ¿verdad? A nuestros niños y niñas en esas tempranas edades para que no vayan a tener problemas después, ¿verdad? Con, con su actuar, ¿verdad? Dentro de la sociedad. También existe el paradigma cognitivo. Y el paradigma cognitivo dice la construcción del significado. Entonces, el estudio de los procesos cognitivos, ya sabemos que los procesos cognitivos es la memoria, el pensamiento, el habla, ¿verdad? Esos son procesos cognitivos y son los procesos fundamentales dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Del ser humano. La palabra cognición, aunque de uso poco frecuente en el habla ordinaria, es una vieja palabra española de origen latino, que cognición significa conocimiento, acción de conocer, que denota el proceso por el cual las personas adquieren conocimientos. Entonces quiere decir que la cognición es eso, saber cómo vamos a aprender, saber la adquisición de conocimientos, ¿verdad? La acción de conocer, ¿verdad? Nosotros somos personas que donde nosotros nos vayamos, vamos a conocer, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca he ido al Pital. El día que yo vaya al Pital, pues yo voy a ir observando cuál es la ruta que me lleva, los árboles que hay ahí, el clima, la comida, ¿verdad? Las personas que ahí llegan, en fin, ¿verdad? Voy a ir a conocer. Entonces, en esa voy a adquirir valga la redundancia, información y conocimiento, ¿verdad? Que voy a traer y lo voy a poner implícito y voy a explicar mi experiencia a mis amigos, ¿verdad? Cuando yo venga de nuevo a mi colonia, a mi pasaje, ¿verdad? A mi grupo de amigos. Entonces, ese es el significado, ¿verdad? Eh, la construcción de algo que nosotros observamos, ¿verdad? Darle un significado a nuestra experiencia. De eso habla el paradigma cognitivo. También hablemos de lo que es el, el, el aprendizaje asociativo. Y pues habla, ¿verdad? De que asocia de una forma u otra, ¿verdad? Lo que es, eh, por así decirlo, asocia, ¿verdad? El conocimiento que nosotros tenemos con el conocimiento, ¿verdad? Que adquirimos, ¿verdad? Día a día en
en nuestra experiencia, en nuestra dinámica, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad, ¿verdad? Ahorita, en este momento, estamos haciendo un aprendizaje también asociativo, pues nosotros posiblemente ya teníamos información de lo que en este momento estamos hablando, pero también con lo que hemos leído, tenemos también, hemos aumentado nuestro bagaje de información, ¿verdad? Entonces ya asociamos la información eh, previa con la nueva información que hemos adquirido en este momento o que estamos adquiriendo al momento de leer nuestro, nuestro documento, ¿verdad? Entonces, de eso trata, ¿verdad? Lo que es el, el aprendizaje asociativo, ¿verdad? El paradigma conductista, ¿verdad? Es decir, nosotros a medida eh, asociamos una situación, modificamos nuestra conducta, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si yo les preguntara, eh, una experiencia desagradable para ustedes, por ejemplo, que les asaltaron en el autobús o que caminaron por una calle que era peligrosa o se metieron a una colonia que es peligrosa, ¿verdad? O que ustedes en el camino que diariamente, por así decirlo, recorrían para ir que al centro comercial, pues en una de esas situaciones o en alguna de esas idas al supermercado o al centro comercial, pues sufrieron un asalto o sufrieron de algún acoso, ¿verdad? Por alguna persona. ¿Qué es lo que ustedes hicieron, verdad? Posiblemente ustedes me van a decir, lo que hice, licenciado, fue que ya no me fui por esa calle, tomé otra ruta. Me podrían decir, posiblemente ahora yo soy más precavido, ¿verdad? Cuando voy a salir en el autobús, yo me guardo bien mi teléfono celular, me guardo mi reloj, guardo mi dinero en el calcetín, ¿verdad? Entonces, modifiqué mi conducta, ¿verdad? A raíz de el aprendizaje, ¿verdad? De la asociación del aprendizaje que tuve, de la experiencia negativa que yo tuve. Entonces, esa experiencia negativa me hizo asociar, ¿verdad? Ah, no, si yo vi que al fulanito que le quitaron el teléfono, él se resistió y le pegaron, ¿verdad? No, yo no voy a permitir que a mí me peguen, mejor voy a guardar mi teléfono y así, ¿verdad? O lo escondo, ¿verdad? O solo dejo mi billete de $1 para que yo se lo entregue y decirle solamente esto ando, ¿verdad? O simplemente ya no viajo en esa ruta de buses, ¿verdad? Y cambio mi rutina, ¿verdad? Ya no lo hago, ya no, o ya no salgo noche de ese lugar, sino que trato la manera de irme más temprano. Entonces, eh, llegando al punto, ¿verdad? El aprendizaje asociativo es eso, ¿verdad? Yo asocio la situación con la información que yo tengo, ¿verdad? Con la información que yo recolecté y pues esta información me hace que yo modifique mi conducta, mi actuar, ¿verdad? Ya no voy a pasar por ese lado porque sé que es peligroso, porque ya tuve esa experiencia. Eh, ya no me voy a ir en ese autobús porque ese autobús hace muchas paradas, ¿verdad? Mejor me voy a ir en un microbús porque llego más rápido a mi casa. Entonces, no sé si me voy a explicar, ¿verdad? El aprendizaje asociativo es eso, ¿verdad? Parte de las experiencias previas que yo he tenido ante una situación y estas experiencias previas hacen que yo modifique mi conducta, que yo la vea desde otra perspectiva. Eso es en forma general lo que el paradigma conductista quiere dar a entender, ¿verdad? La modificación de la conducta en sí. Y pues el condicionamiento instrumental en el aprendizaje pues es básicamente el hecho de que nosotros a raíz de nuestro aprendizaje pues
lo hacemos a través de objetos, ¿verdad? A través de algo palpable. No lo hacemos como anteriormente lo teníamos o lo conocíamos, sino que lo hacemos a raíz de, por así decirlo, de algo palpable. Por ejemplo, el hecho de poder construir algo, el hecho de crear algo, sabemos que no lo podemos crear de la nada, o sea, por así decirlo, necesitamos materiales, ¿verdad? Entonces, necesitamos pasos, ¿verdad? En nuestra escuela necesitamos libros, necesitamos cuadernos, necesitamos una computadora, eh, colores, lápices, entonces esos son los instrumentos o de lo que nos habla de este condicionamiento, que no solamente es la adquisición de la información, sino que necesitamos ciertas herramientas para poder llevarlas a, de manifiesto y poder manifestarlas con las demás personas. No sé si hay dudas o inquietudes hasta el momento. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que le ha dejado de lado y que ustedes tienen el conocimiento de esto? Lo podemos hacer en este momento. ¿Alguna opinión que ustedes tengan? La pueden hacer. Ok, entonces estamos bien. Ahora bien, ¿verdad? Vamos a hablar de elementos más importantes. Creo que esto ya hablamos, ¿verdad? La percepción y la adquisición de la información. Bueno, el aprendizaje de las conductas motoras, el aprendizaje de la observación, la de imitación, ¿verdad? El paradigma cognitivo, la construcción del significado. Esto ya lo estuvimos discutiendo anteriormente, ¿verdad? Me pasó de largo pasar lo que fue la diapositiva. Entonces, hablemos ahora de lo que son los fundamentos filosóficos del humanismo, ¿verdad? Sabemos que dos pilares principales de lo que es la construcción del conocimiento, pues es la sociedad y la escuela, ¿verdad? La escuela como el segundo hogar del ser humano y la sociedad, ¿verdad? Ese entorno donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Por qué es fundamentante y por qué es humanismo? Porque en todas tenemos interacción, en las dos tenemos interacción social. ¿Cómo? Pues dentro de la escuela tenemos interacción con nuestros maestros, con nuestros compañeros, ¿verdad? Y pues cada uno de ellos viene de un entorno totalmente diferente al nuestro. Entonces nosotros aprendemos eh, de de su comportamiento, de sus actitudes frente a una situación. Posiblemente para mí una situación X, yo la voy a ver diferente a la que lo ve, por ejemplo, Abraham o Alex, ¿verdad? Entonces, ellos ya tenían tal vez experiencias previas a esa situación. Yo tal vez no la tenga. Entonces, ellos van a actuar de diferente forma a esa situación, ¿verdad? Porque tal vez ellos ya tienen experiencias previas y yo en este momento no las tengo. Entonces, yo voy a aprender a partir de la interacción que ellos me manifiesten al momento de estar viviendo la verdad. Entonces, igual la sociedad. La sociedad sabemos que es parte fundamental de, de nuestro entorno, ¿verdad? De nuestro aprendizaje. Es ahí donde nosotros conocemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, conocemos a nuestra pareja, conocemos, nos desenvolvemos en nuestro trabajo, en grupos religiosos,
En fin, ¿verdad? Es la sociedad es ese ente regulador de nuestro conocimiento, ¿verdad? Es ahí donde nosotros plasmamos y ponemos en práctica todo lo aprendido. Hablamos también de lo que es los fundamentos psicopedagógicos. Cuando hablamos de los fundamentos psicopedagógicos, hablamos también del constructivismo, ¿verdad? Pero hablamos del constructivismo visto desde César Cole, que afirma, ¿verdad?, que su utilidad reside en que permite formular determinadas preguntas nucleares para la educación, contestándolas desde un marco explicativo, articulado y coherente, dice. Y nos ofrece criterios para abundar en la respuesta que requiere informaciones más específicas. Las teorías constructivistas se fundan en la investigación de Piaget y Vygotsky y Brunner. Es decir, ¿verdad?, que la psicología cognitiva pues tiene tres bloques, ¿verdad? La teoría sociocultural de Vygotsky, la asimilación y aprendizaje significativo de Abzuber y el enfoque psicogenético de Piaget. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, la psicología cognitiva, ¿verdad?, la cognición en sí, ¿verdad?, la cognición y el aprendizaje tiene estos tres pilares. ¿Cuáles son? Que la sociedad, la cultura, también es una forma de aprender. También el aprendizaje significativo, ¿verdad?, lo que hablábamos, lo explícito y lo implícito, son parte fundamental de nuestro aprendizaje, y también el enfoque psicogenético, ¿verdad? ¿Cómo es mi motivación para poder yo aprender? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuál es mi conducta, verdad? Todo eso es parte fundamental para que se dé una conceptualización más constructiva dentro de lo que es el aprendizaje. Por ejemplo, Piaget, ¿verdad?, hablaba de que el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendido físico únicamente, pero para Vygotsky el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendido social y culturalmente. Podemos ver que tienen la misma similitud, ¿verdad? Entonces, pero cada uno de ellos lo miraba de una forma diferente. También, pues, hablamos del aprendizaje significativo, una perspectiva constructivista, ¿verdad? Aquí, pues, nos habla de que desde la perspectiva propuesta por Abzubel y haciendo referencia a Vygotsky, el aprendizaje significativo tiene sus raíces en la actividad social. Se preocupa más por el sentido de las palabras que por su significado. Un significado es más una acción mediata e interiorizada, representada, dice, que una idea o representación codificada en palabras. Es decir, que para esta perspectiva o para esto, ¿verdad?, el aprendizaje significativo era más valioso lo que yo podía articular ante la situación que lo que yo podría o verbalizaba, ¿verdad?, de una forma más general. No sé si tienen dudas o inquietudes. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien por ahí o alguna duda o inquietud? No, por el Mi momento parte no. sí, todo bien. Ok, entonces dentro de todo lo que hemos estado hablando, pues surgen, ¿verdad? Surgen una metodología constructivista. Cuando hablamos de una metodología constructivista, hablamos una metodología para la planeación, ¿verdad?, de la enseñanza. Y pues nos vamos a dar cuenta que dentro de esta, pues, hay un formato, ¿verdad?, que se utiliza. Por ejemplo, lo que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para el ciclo, ¿verdad?, porque para cada materia nosotros hacemos unas orientaciones académicas, ¿verdad? Entonces ustedes al momento de comenzar o en la primera
En la primera tutoría se les da la orientación de que ustedes vayan a las, valga la redundancia, a las orientaciones académicas, que para que ustedes puedan ver eh, eh, todas las actividades que se van a realizar, todas las puntuaciones que se les van a dar a cada una de las actividades, las fechas de las tutorías y en fin, ¿verdad? Todo el proceso que se va a tener o va a encerrar lo que es cada una de las cátedras. Entonces, de eso habla lo que es la planeación, ¿verdad? Plantear o planear un proceso de educación, un proceso de aprendizaje. Eh, pero dentro de estas también están las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y pues dentro de todas ellas, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, en un momento de nuestra educación, las hemos puesto en práctica. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una de las estrategias, ¿verdad? O las estrategias en sí podrían ser el ensayo, una lluvia de ideas, los cuadros sinópticos, los diagramas, ¿verdad? El PNI, positivo, negativo, interesante, preguntas literales, preguntas exploratorios, mapas semánticos, cuadros comparativos, matrices de clasificación, línea del tiempo, memotécnicas y matriz de inducción. Y las subestrategias pueden ser la clasificación, la estructura de la física, los diagramas radiales y diagramas de árbol. Todas estas las hemos puesto de manifiesto en alguna ocasión. También están los mapas cognitivos, ¿verdad? Las estrategias como los resúmenes, la síntesis, los trípticos, las analogías, los hipertextos, todo eso en algún momento nosotros los hemos puesto de manifiesto y son herramientas que nos ayudan a construir nuestro aprendizaje, ¿verdad? Nuestra enseñanza eh, y pues se nos facilitan, ¿verdad? Eh, nuestro aprendizaje, por así decirlo, ¿verdad? Son estrategias que utilizamos en nuestro aprendizaje todos los días de nuestra vida. Pero yo les hago la pregunta, ¿qué son las estrategias de enseñanza y aprendizaje? ¿Alguien me podría decir? Ya di de forma general alguna idea, pero en sí, ¿qué creen ustedes que es o qué son? Son las metodologías que utilizamos para que cada estudiante aprenda, porque como sabemos que algunos tienen alguna facilidad tal vez de aprendizaje, pero otros necesitan un poco más de apoyo. Es decir, tal vez aprenden de diferente manera, puede ser que tal vez unos puedan trabajar en grupo o a otros les gusta más trabajar individual, entonces nosotros como docentes debemos observar para buscar esos medios para que el estudiante pueda aprender mejor. Correcto, ¿verdad? Entonces, hablábamos de ello, ¿verdad? De cómo las estrategias, ¿verdad? Las estrategias que podemos utilizar dentro de lo que es el aprendizaje de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya los hemos puesto de manifiesto, ya hemos puesto de manifiesto en alguna ocasión, como se los decía, ¿verdad? Lo que es eh, ciertas estrategias, ¿verdad? Ya nosotros hemos hecho resúmenes, ya nosotros hemos hecho, ¿qué? Cuestionarios, ya nosotros hemos utilizado un mapa mental para poder desglosar un material sumamente amplio, ya también hemos utilizado en alguna ocasión por así decirlo, unos cuadros comparativos. Hemos utilizado cada una de las herramientas, ¿verdad? Estrategias de enseñanza que podemos utilizar, ¿verdad? También, no sé, pues algunos utilizan otro tipo de estrategias, eh, las cuales pueden ser, ¿verdad? Tal vez no están reguladas dentro de lo que es
la postura, ¿verdad? O el conocimiento de ser una estrategia totalmente válida, pero sí en alguna ocasión las hemos utilizado, ¿verdad? Para poder aprender. Por ejemplo, me va a decir alguno de ustedes que ha utilizado, por así decirlo, ha estudiado escuchando música, o alguno me va a decir que se le queda más ir a sentarse en la sala, pone la televisión y se pone a leer, ¿verdad? Y se le queda la información. Esa es una estrategia de aprendizaje, pues, de enseñanza y bueno, más que todo de aprendizaje. Entonces, son quizás, por así decirlo, todas las estrategias que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Para adquirir información. Y pues, estas son parte de lo que es algunas, ¿verdad? O sea, no es mucho de ampliarse dentro de esta temática porque implicaría, por así decirlo, mm, tocar cada una de ellas y pues no sería quizás la forma de poder que ustedes me pudieran comprender lo que es la situación, ¿verdad? Lo que quiero dar yo a entender. Entonces, eh, podría decirse que es toda aquella información o aquel métodos que podemos utilizar al momento de estar nosotros queriendo, ¿verdad? Adquirir la información, ¿verdad? Y pues quizás algunas de ellas, ¿verdad? Podrían ser las preguntas, ¿verdad? Preguntas guías, preguntas literales, preguntas exploratorias. Podrían ser también estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de información, los cuadros sinópticos que les decía, los cuadros comparativos, las matrices de clasificación, la matriz de inducción, las técnicas heurísticas, ¿verdad? De Bowen, la correlación, la analogía, los diagramas que son bien importantes, ¿verdad? Los diagramas radial, diagrama de árbol, diagrama de causa y efecto, diagramas de flujo, los mapas cognitivos, ¿verdad? Mapa mental, mapa semántico, mapa cognitivo tipo SOL, en fin, ¿verdad? Todas estas son estrategias de enseñanza, ¿verdad? Que de alguna u otra forma nos ayudan, ¿verdad? A poder conocer de nosotros o de lo que estamos nosotros aprendiendo en este momento. También una de las formas quizás que también son parte de nuestras estrategias de enseñanza, pues son los debates, los simposios y las mesas redondas. Aquí dentro de lo que es la educación virtual, ¿verdad? La enseñanza virtual, pues se pueden hacer, ¿verdad? Grupos de debates, se pueden hacer mesas redondas, ¿verdad? Y lo podemos hacer fácilmente, pues tenemos la oportunidad de que todos estamos dentro de una sala o dentro de un grupo y pues podemos discutir las temáticas de acuerdo a lo que nosotros o la experiencia de nosotros tengamos. Entonces, también son estrategias, ¿verdad? Para poder entender una temática. También se me olvidaba, este es un anuncio. Me informa también coordinación en este momento, ¿verdad? Hace un momento atrás, de que si pueden, algunos de ustedes o todos, tomarse una fotografía recibiendo lo que es la tutoría, ¿verdad?
esto es para que tener una evidencia de que sí, ¿verdad? Se está realizando y que ustedes también tienen la oportunidad de estarla recibiendo, ¿verdad? Entonces, si me hacen ese favor, pues pueden mandarla al grupo o me la pueden mandar individual, ¿verdad? Esto pues es para que quede un registro de que se está realizando la actividad. Pues siguiendo con lo que es eh, las estrategias, pues están, ¿verdad? Lo que son eh, los proyectos, ¿verdad? También es una forma de estrategia de enseñanza, ¿verdad? El estudio de casos, la simulación, en fin, ¿verdad? Hay un sinfín de estrategias y pues ustedes las pueden analizar dentro de lo que es el material que se les ha proporcionado eh, eh, en este momento, ¿verdad? Y pues esto lo pueden también ustedes utilizar en su vida cotidiana o en su formación, ¿verdad? Vamos a hablar un poco también de lo que es la educación emocional y su importancia en el aprendizaje. Cuando hablamos de esta temática, pues hablamos, ¿verdad? De que eh, las emociones juegan un papel muy importante dentro de lo que es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque una persona que no está motivada en cuanto a lo que es su formación educativa, pues tiende, ¿verdad?, a tener ciertos problemas al guardar la información, ¿verdad?, que es sumamente importante dentro de su formación. El objetivo de esto es analizar la influencia del componente afectivo y emocional que se genera en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto pues nos lleva a que las emociones, ¿verdad?, son fenómenos de origen multicausal. Estas se asocian a reacciones afectivas de aparición repentina, de gran intensidad, de carácter transitorio y acompañadas de cambios somáticos y obtensibles, ¿verdad? Las cuales se presentan siempre como respuesta a una situación de emergencia o estímulos de carácter sorpresivos, ¿verdad? Y pues, ¿qué les podría decir? Quizás la forma de entender eh, estas emociones es con la película, ¿verdad? De Disney, Intensamente, ¿verdad? Donde se pone de manifiesto las emociones más básicas del ser humano, que son la tristeza, el miedo, la alegría, el enojo y el asco. Y pues esa película pues eh, pone o que es bien caracterizada de cómo el ser humano pues guarda sus recuerdos a través de las emociones que él va viviendo en cada uno de ellos. Entonces, si ustedes ven, ¿verdad? La tristeza pues es una emoción que pues limita muchas actividades, ¿verdad? Igual el miedo son dos emociones que limitan el poder desarrollarse, ¿verdad?, con normalidad dentro de lo que es el diario vivir del ser humano, ¿verdad? Entonces, pero son parte fundamental de ellos, ¿verdad? No quiero decir de que nunca vamos a generar, nunca vamos a tener miedo, nunca vamos a estar tristes, no. Pero si nosotros podemos controlar estas emociones, pues podemos también sacar provecho de ellos, ¿verdad? Porque a veces el tener miedo a algo nuevo, pues nos genera una emoción, ¿verdad? O una característica de por qué no lo puedo hacer, ¿verdad? Si fulanito lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, también nos genera una activación positiva, ¿verdad? Y el poder, una estimulación positiva y el poder realizar la actividad. Entonces son fundamentales, ¿verdad? Y es por eso que para poder controlar
nuestras emociones, existe algo muy importante que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, pues, ¿qué es, verdad? Para Howard Gardner planteó, ¿verdad?, que la existencia de diferentes inteligencias, incluyendo entre estas las inteligencias intrapersonal intrapersonal e interpersonal, ¿verdad? Abrió un espacio fundamental en la reconceptualización de la educación. Quiere decir que para Gardner, ¿verdad? Las emociones tenían que estar conectadas, ¿verdad?, a nuestras actividades, ¿verdad? Entonces nuestra inteligencia, sabemos que hay muchas inteligencias y se llaman inteligencias múltiples, ¿verdad? Y estas están caracterizadas por algún tipo de emoción. También nos habla, ¿verdad?, de eso, la cognición y la emoción en el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ya hablando de lo que es en sí, las emociones, pues son parte fundamental, ¿verdad?, en cuanto a nuestra adquisición de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro pensamiento están conectadas a nuestras emociones y esta es la vía de poder aprender. Entonces, si nosotros estamos enojados, obviamente no vamos a poder tener una adquisición de lo que se está hablando o de lo que se está resolviendo en ese momento. Entonces, si estamos tristes, igual, ¿verdad? No vamos a poder resolver alguna actividad o no vamos a poder comprender de una forma eficaz lo que se está explicando. Gardner en 1995 y Goleman en 1996 reafirmaron que la educación no puede reducirse únicamente a lo académico, a la obtención y procesamiento de la información, al desarrollo estrictamente cognitivo o a las interacciones sociales, como si éstas se dieran en un abstracto, sino que debe abarcar todas las dimensiones de la existencia humana. Entonces, todo va interconectado, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una inteligencia emocional óptima, siempre vamos a tener dificultades a la hora de aprender, a la hora de desarrollarnos dentro, ya sea de nuestro ámbito laboral, dentro de nuestro ámbito social, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver de manifiesto cuando nosotros estamos pasando por una situación que nos genera ansiedad o preocupación. Vamos a laborar, pero no lo hacemos de buena gana, ¿verdad? Sino que vamos porque es una obligación. Entonces, pero ya nuestras actividades ya no las realizamos de la misma manera que las realizamos cuando estamos bien, ¿verdad? Emocionalmente. Entonces, esto, ¿verdad? Que se habla, ¿verdad? Las emociones y todo eso, podemos reafirmar, ¿verdad? De que las emociones son parte fundamental de nuestro aprendizaje. Y el papel del docente en la educación emocional. Es claro que el papel del docente es clave, máxime si a través del aprendizaje se procura el promover habilidades cognitivas y las capacidades emocionales que le permiten un aprendizaje autónomo y permanente que puedan utilizar en situaciones y problemas más generales y significativos y solo en el ámbito escolar. Es decir, el maestro tiene parte fundamental dentro de lo que es la enseñanza. ¿Por qué? Porque el maestro es quien da la pauta para poder mantener de alguna forma la estabilidad, ¿verdad? Dentro de lo que es el aula o sus aprendices, ¿verdad? Entonces, el maestro, ¿verdad? Nosotros como maestros, como futuros profesionales de la enseñanza, tenemos que tener esa iniciativa
de saber de que cada alumno es un mundo diferente, cada alumno tiene una forma de aprender totalmente diferente y pues adaptar al grupo a que nuestra clase, a que nuestra enseñanza sea de forma general y que pues no merme de alguna forma el aprendizaje de alguno de nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces todo tiene que ir de una forma uniforme y esa es nuestra obligación y nuestra forma, quizás nuestro punto, ¿verdad? Como futuros docentes dentro del ámbito eh, de enseñanza, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Que eh, los estilos de aprendizaje pueden ser los siguientes, ¿verdad? Un estilo puede ser el visual, el musical auditivo, el verbal, el físico sinestésico, el lógico matemático, el social y el individual, ¿verdad? Algunos de ellos. Y pues estos pues están relacionados con las emociones. Entonces, si nosotros podemos controlar de alguna forma o hacer que las personas controlen sus emociones al momento de estar aprendiendo, pues nosotros tenemos quizás la clave para poder que la enseñanza que nosotros estamos brindando tenga un impacto positivo en cada uno de ellos. No sé si hay dudas o inquietudes. ¿Estamos bien? Dudas o inquietudes que tengamos las podemos poner de manifiesto en este momento. Yo tengo dudas, pero es de la tarea. Ok, ya vamos a llegar a eso. Ya Bueno, solamente terminamos esta y nos pasamos a lo que es la tarea. bueno. Ok, entonces vamos a darle de lleno a lo que es la motivación en el proceso de aprendizaje. Y pues esto nos habla, ¿verdad? Básicamente que eh, pues la motivación de forma general, la motivación es parte fundamental de nuestro aprendizaje. Una persona que no tenga motivación al momento de entablar un curso o una carrera, pues no va a tener, pues se va a desanimar al tiempo, ¿verdad? Al corto tiempo y pues va a ser de que esta persona deje, pues emigre o deserte de lo que es la enseñanza, ¿verdad? Y se ve mucho en lo que es eh, nuestra, por así decirlo, nuestro ámbito educativo, ¿verdad? A veces el maestro no tiene quizás la forma de poder retener ya sea de una forma dinámica o de otra, de una forma totalmente diferente a los alumnos, ¿verdad? Y esto pues se, eh, se, se frustran o se desmotivan y esto hace de que emigren o deserten de lo que es la educación. Eh, el aprender a aprender, ¿verdad? Es decir, tener la habilidad de poder ser autónomo, ¿verdad? Autodidacta a la forma de yo poder agarrar un libro, un documento para poder yo aprender, ¿verdad? Eh, eh, de hacerlo de una forma autónoma, eh, tener esa motivación de que yo estoy aquí o yo quiero terminar mi carrera por, por ser alguien en la vida, ¿verdad? O quiero yo terminar mis estudios para hacer un bachiller o tener las posibilidades más abiertas de poder conseguir un trabajo diferente, ¿verdad? Entonces, la motivación, ¿verdad? Tener siempre un objetivo para poder eh, tener ese, como ese clic, ¿verdad? De poder
estar siempre presente dentro de lo que es la carrera o la educación que estamos llevando en este momento. No sé que si hay dudas o inquietudes. Esta última, pues, he hablado de una forma general, pues me doy cuenta de que ya casi es tiempo de ir acortando lo que es el tiempo, y pues queda todavía discutir lo que es la guía del trabajo que ustedes van a entregar el día 16. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a retomar quizás este último contenido en la tutoría extra que vamos a tener el día viernes 11. Vamos a retomar lo que es este contenido, ¿verdad? De lo que es la motivación. Así que vamos a dejar hasta aquí lo que es la temática y vamos a entrar de lleno a lo que es la guía de trabajo. Voy a leerla y luego, pues, ya como lo decía el compañero, tiene unas dudas por ahí sobre esta, la voy a terminar de leer y pues les voy a dar la oportunidad de que, o les voy a dar la oportunidad de que ustedes generen sus dudas o inquietudes. Dice de esta forma: guía de trabajo para la realización de la tarea número 3, perfil del docente y del estudiante. Objetivo, dice: conocer la importancia de la motivación en los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Indicaciones. Número 1. Los estudiantes ingresarán al aula virtual de la asignatura a aprendizaje y cognición, donde deberá descargar la guía del trabajo. Ya se encuentra ahí en la plataforma, así que entran y la descargan. Número 2. El estudiante leerá de la unidad 3 los temas del 3.1 al 3.4. Es lo que hemos hablado o lo que hemos discutido este día, ¿verdad? De una forma general. Realizando un informe que detalle lo siguiente. Número 1, la portada. Número 2, introducción. Quiero decir de que la introducción, por favor, realícenla conforme a los contenidos. Por ejemplo, ¿qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando, o qué es lo que pide la tarea. Pide el perfil del docente y el estudiante. ¿Qué o cuáles son las temáticas que vamos a ver que vamos a poner de manifiesto? Son la temática del 3.1 al 3.4. Entonces, ¿qué hablan estas temáticas? Entonces, hablan de las estrategias de enseñanza, estrategias educación emocional y la motivación, ¿verdad? Entonces, todo eso ustedes pónganlo en lo que es la introducción. No solo pongan algo general, ¿verdad? Sino que tenga una relevancia y que pueda ser entendible, ¿verdad? Los objetivos son, ¿verdad? Uno general y 3 específicos. No, el siguiente, análisis reflexivo de la lectura. 4 temas, ¿verdad? Máximo 5 páginas o mínimo 3 páginas. Entonces estamos hablando de los 4 temas que hemos visto el día de ahora. ¿Cuáles son? Desarrollo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, educación emocional y su importancia en el aprendizaje, y la motivación en el proceso de aprendizaje. Ustedes van a hacer un análisis reflexivo de esos 4 temas, como máximo 5 páginas o como mínimo 3 páginas. Luego de esto van a hacer un cuadro donde se describa un perfil del docente motivado y desmotivado. Asimismo, un perfil del estudiante motivado y uno del perfil del estudiante desmotivado. Las conclusiones y las recomendaciones y la bibliografía. Ojo, las conclusiones o cada uno de los apartados va en página diferente. No me vayan a hacer, por favor, las conclusiones y las recomendaciones en la misma página, o los objetivos y la introducción en la misma página. Todo va de forma separada. También mencionar que en las conclusiones, todas las conclusiones van sujetas a los objetivos. Ustedes o algunos de ustedes han hecho conclusiones de una forma como tipo resumen.
no es así que tienen que hacerla, o sea, van delimitadas. Por ejemplo, si son 3 objetivos específicos, son 3 conclusiones, porque cada objetivo denota una actividad que ustedes van a hacer dentro del trabajo. Entonces, las conclusiones son las que me van a decir si fue positivo o fue negativo el trabajo que ustedes han puesto en los objetivos. Entonces, no lo hagan de una forma general, ni tampoco se vayan a hacer, se concluye que el trabajo o hice bien el cuadro comparativo o se concluye que el trabajo era de un cuadro comparativo. Esa no es una conclusión. La conclusión tiene que ir sujeta a los objetivos, a lo que ustedes han puesto en los objetivos. Entonces, eso, ¿verdad? Hay que tomarlo muy en cuenta. Criterios para la entrega de la tarea. La tarea será presentada bajo formato PDF con los detalles a describir en la rúbrica de la calificación y subirla en la fecha establecida. El informe final de la tarea será enviado por medio de la herramienta de tareas que se encuentra en la plataforma y la presentación de esa tarea tiene como fecha límite a las 11:55 p.m. del día 16 de diciembre del 2020. Nota, dice, tomar en cuenta la rúbrica de evaluación para la realización de su tarea, total de páginas, mínimo 10 páginas y máximo 12 páginas. Y pues la rúbrica es la siguiente, dice, perfil del docente y estudiante, dice, la portada vale el 5%, la introducción vale el 5%, los objetivos valen el 5%, el análisis reflexivo como máximo 5 páginas y como mínimo 3 páginas vale el 20%. El cuadro comparativo o el cuadro de los cuadros valen el 35%. Dice cuadro donde se describa el perfil del docente motivado y el perfil del docente desmotivado. Un perfil del estudiante motivado y un perfil del estudiante desmotivado. Máximo 15 criterios por cada perfil. O sea que van a ser 15 criterios por el docente motivado, 15 criterios por el docente desmotivado, 15 criterios por el perfil del estudiante motivado y 15 criterios del estudiante desmotivado. Bueno, esto es máximo 15 criterios, mínimo 10 criterios, dice aquí. Entonces no se tienen que pasar. No se tienen que pasar de eso, ¿verdad? Como máximo 15 criterios, como mínimo 10 criterios. Las conclusiones y las recomendaciones valen el 10%. La bibliografía, mínimo 4 citas bibliográficas, vale el 5%. El cuidado del detalle de su ortografía vale el 5%. Y la muestra de creatividad al presentar el informe el 5%. Y redactar de una manera lógica y coherente el 5%. Todo esto hace el 100%. ¿Dudas, inquietudes? Las podemos resolver en este momento. Sí, la parte del cuadro no lo entiendo porque en el documento hay unos temas de perfil de alumno desmotivado que le falta una motivación intrínseca, perfil del maestro desmotivado, dice, y lo mismo, o sea, significa son los mismos aspectos para un maestro y para un alumno. Pues básicamente pueden ser los mismos, pero también tienen ustedes que investigar, ¿verdad? No es solo en base a este documento. O sea, sí, ¿verdad? Sí en base a este documento, pero ustedes si pueden encontrar otra información, ¿verdad? Otro criterio que puedan agregar, lo pueden hacer. O sea, no se limiten tampoco solamente a los contenidos ahí, ¿verdad? Si ustedes buscan en otra información, por ejemplo, en otro documento y ustedes ven que sí, posiblemente sean los mismos, pero hay un criterio ahí que sobresalga, que diferencia entre el docente y el alumno, lo pueden poner, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, es que como donde sale la parte de desmotivado, menciona al docente y al alumno, y luego en el siguiente párrafo ya dice perfil del maestro que motiva, pero no menciona a los alumnos. Correcto, ¿verdad? Entonces quiere decir de que
porque posiblemente pueda haber una diferencia en cuanto a la motivación, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, como dice aquí, pueden ser 10 criterios como mínimo o 15 criterios como máximo, ¿verdad? Entonces, si ustedes encontraran más criterios, ¿verdad? Y hay alguna diferencia, ustedes pongan los que ustedes crean convenientes, ¿verdad? No hay ningún problema por eso. Por ahí dice Heidi, Elizabeth, no sabía que las conclusiones... Sí, dígame. Solamente consultarle que si, como ya mencionó el compañero, en el cuadro comparativo de las motivaciones del alumno y del maestro, usted menciona que las podemos buscar, o sea que no habría problema que si nosotros buscáramos en otras páginas o en otros libros esas motivaciones. No precisamente tienen que ver las que nosotros captemos en la lectura. Correcto, ustedes pueden, digamos que usted captó, ¿qué? 7, digamos, ¿verdad? En la lectura que usted hizo de los documentos. Digamos usted que, hagamos el ejemplo que usted captó 7. Y pues como mínimo quieren 10. Entonces usted dice, voy a buscar los otros 3 en otro documento. Pero eso sí, si usted encuentra los otros 3 en otro documento, lo tiene que reflejar en cuanto a lo que es la bibliografía, ¿verdad? Usted me va a poner en qué documento, en qué otra bibliografía encontró los otros criterios, ¿verdad? Porque tampoco no me los van a hacer, yo pienso que alguno de los criterios es y lo van a poner, ¿verdad? Sino que también me lo tiene que sustentar con la bibliografía. No sé si me doy a entender. Hola, hola. Sí, se da a entender. Bueno, entonces sí, ¿verdad? O sea, ustedes pueden, si ustedes creen que no están los 15 o los 10 criterios dentro de entre los contenidos o dentro de lo que es los documentos que están ahí, ¿verdad? Que les han dicho o dicen aquí que lean, ¿verdad? Y hace falta alguno y ustedes lo encuentran en otro documento, refléjenlo en lo que es la bibliografía, ¿verdad? Porque aquí no dice, ¿verdad? Aquí dice mínimo 4 citas bibliográficas, pero no dice que solamente con esas 4 citas bibliográficas. Ustedes pueden poner, digamos que lo encontraron en un documento de enseñanza y aprendizaje de fulanito de tal, ¿verdad? Entonces ustedes ponen esa bibliografía, ¿verdad? Simple. Y ya ustedes ya tienen ese dato, ¿verdad? Extra en su trabajo. ¿Alguien más? Hola, hola. ¿Alguien más? No, solamente pienso que ya está bastante claro. Ok, entonces sí, ¿verdad? En cuanto al cuadro, sí, ¿verdad? Pueden buscar otros criterios, ¿verdad? Fuera de los documentos, si no encontraran los 15 criterios o los 10 criterios como mínimo en ese documento, ¿verdad? En los documentos que se les están proporcionando en plataforma. Pero sí, ¿verdad? En cuanto a lo que es el análisis reflexivo de la lectura, sí, ¿verdad? De los 4 documentos que están dentro de la plataforma, ahí sí, ¿verdad? Ahí no van a buscar otro documento fuera sino que de los 4 documentos o de las 4 temáticas que están en plataforma, ahí sí ustedes me van a sacar el resumen, ya sea de 5 páginas o mínimo como 3 de esas lecturas, ¿verdad? De ese análisis reflexivo. En cuanto a los cuadros, sí, ¿verdad? Si por alguna u otra razón no están los 10 criterios o los 15 criterios, ustedes pueden buscarlo en otros documentos, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes pongan la bibliografía de qué documento ustedes utilizaron para encontrar esos criterios. Me menciona Heidi por aquí que dice de que no sabía que las conclusiones se sacaban así. Pues sí, Heidi, se sacan de esa forma y pues si ustedes van a buscar en una tesis o en algún trabajo de investigación, pues se van a dar cuenta que los objetivos, digamos, hablan de la búsqueda del cambio emocional de alguna persona, por así decirlo, ¿verdad? El objetivo específico. Entonces, ya en la conclusión, el investigador, ¿verdad? O quien creó el documento,
o la investigación pone, ¿verdad? Se concluye que los métodos utilizados para ver o validar el cambio de conducta de las personas de tal empresa, pues fue de una forma positiva y cumple con los requerimientos que nosotros teníamos dentro de la investigación. Esa es una conclusión dándole respuesta a lo que es el objetivo. Entonces, siempre hay una relación. O sea, siempre todos los contenidos tienen que ir relacionados a la temática que se está llevando a cabo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes pueden poner un ejemplo. La temática podría ser, o el tema central puede ser la motivación o el perfil del docente y el estudiante. Ese es el tema central, ¿verdad? De su trabajo. El objetivo tiene que ir sujeto a eso, ¿verdad? El perfil del docente y el estudiante. El contenido el análisis reflexivo va dentro de eso, dentro de lo que es el perfil del docente y el estudiante. Y pues los cuadros están dentro de eso, son perfiles, ¿verdad? El docente y el estudiante. Por ende, las conclusiones tienen que ir sujetas a eso, ¿verdad? Al contenido, a la información que yo he recabado de él, la temática que yo he puesto en la portada, ¿verdad? De lo que es el perfil del docente y el estudiante. Porque yo he visto en algunos trabajos que llevan siempre la secuencia, ¿verdad? Van bien en la secuencia, pero en las conclusiones ya ustedes o los estudiantes hablan de que se concluye que el trabajo se terminó en el tiempo estipulado. Esa no es una conclusión, porque no está concluyendo en nada, ¿verdad? Sí concluyó el trabajo, pero no me da una explicación de su trabajo, o sea, de sí la temática, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. No solamente es poner, ¿verdad? Concluir el trabajo al tiempo estipulado o se concluyeron todos los contenidos que pedían en la rúbrica. No, esas no son conclusiones del trabajo. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, ¿verdad? Por eso, al momento de crear ustedes los objetivos, piensen muy bien, no se compliquen poniendo algo tan astral o tan complicado, ¿verdad? Porque eso también puede dificultar al momento de realizar su trabajo y también de concluir la información, ¿verdad? Entonces, son cositas, ¿verdad? Son quizás observaciones o unos tips que yo les doy para que no vayan a cometer esos errores, ¿verdad? En algún trabajo, ¿verdad? Solamente. No sé si hay alguna otra duda o inquietud. ¿Dudas o inquietudes? ¿Estamos bien entonces? Pues de mi parte les agradezco a cada uno de ustedes el haberse conectado. Nuevamente pues felicitarlos, ¿verdad? Por eh, el esfuerzo que ustedes hacen, ¿verdad? De poder estar siempre presentes en cada una de las tutorías. También el esfuerzo que han hecho ustedes a lo largo del ciclo, ¿verdad? Felicitarlos también por las notas que han sacado en el examen. Y pues a echarle ganas, ¿verdad? Estamos ya en la recta final del ciclo. Estamos ya en la tarea número 3, creo que partiendo de esta tarea que entregamos el 16, solamente quedarían 2 tareas más, una tarea posterior a esta y hay que echarle ganas, no solamente en esta cátedra, sino que en las demás que ustedes llevan. Entonces, de mi parte, pues, el día de ahora esto ha sido todo. Yo los veo en la tutoría extra el día viernes 11. Vamos a seguir hablando de la temática, vamos a hablar un poco quizás de lo que es el trabajo, ¿verdad? Darle una pulida a lo que es el trabajo. Y pues eso, ¿verdad? Para que todo salga bien y podamos tener la mayor nota posible, ¿verdad?
Me preguntan aquí que si yo sé cuándo termina el ciclo, pues hasta donde yo tengo entendido y según las orientaciones académicas, todavía vamos a tener actividades el mes de enero del 2021. No sabemos, ¿verdad? Si se extendería, no sabemos si se cortaría, ¿verdad? Eso ya está estipulado ahí, que todavía el mes de enero tenemos actividades y pues hay que echarle ganas. Sí vamos a tener un receso, ¿verdad? El día 19 de diciembre terminamos tutorías de este año. Vamos a tener un receso de unos cuantos días y volveríamos el mes de enero, ¿verdad? El 2021, para que ustedes también tengan un tiempo de descanso, puedan estar con sus familias en las fiestas navideñas y de fin de año y pues no estén tampoco preocupados por las tareas, ¿verdad? Entonces tengan un momento de relajación, ¿verdad? Siempre y cuando no descuidando lo que es el ciclo, porque entraríamos ya a la recta final, ya en enero, la recta final de lo que es el ciclo, este ciclo que estamos llevando actualmente. Así que nos vemos el día viernes 11 en la tutoría extra. Vamos, como les digo, vamos a terminar la temática, a darle un repaso a la temática y hablar un poco sobre la tarea, afinarnos bien en lo que es la tarea para la entrega del 16 y ya pues el día 19 tenemos la tutoría ya estipulada, ¿verdad? Así que por mi parte eso ha sido todo. Les deseo una feliz tarde, un feliz fin de semana y nos vemos el día 11. Bueno, gracias, Gracias, Giovanni. licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Adiós.